Mi conocimiento de Paulo Freire data de 1972, 71, tal vez 71, 72. ¿Por qué conocí a Paulo Freire? Yo a Paulo Freire no tuve la oportunidad de verlo nunca físicamente, pero yo lo conocí en el año 1972 porque yo estuve participando en un movimiento de acción católica que era la OAC, o sea, un movimiento de acción católica que un poco trabajaba en barrios populares, y yo participaba pues como una persona que en los grupos cristianos de base, las comunidades populares cristianas de base, ¿no? Entonces, además de esto, pues yo ya estudiaba para profesor de primaria, y allí en la escuela donde yo estudiaba tuve la gran fortuna, tuve la gran suerte de tener a una profesora que había estudiado en la Sorbona de París, en París 8, y esta profesora puso en marcha conmigo una serie de métodos de educación en la clase, liberadores, personalizados, autónomos, activos. Y con esta profesora pues escuché yo por primera vez, teniendo 19 años, por primera vez el nombre de Paulo Freire. Inmediatamente me puse en acción, ¿no?, para ver sus textos, y en mi país no había libertades, y entonces pues un amigo mío, se llama Antonio, pues fue el que me regaló, porque escribió clandestinamente el texto, y escribió el texto de la pedagogía del oprimido. Yo leí la pedagogía del oprimido porque yo ya estaba en una conexión marxista de mi propia acción social, porque yo no solamente estudiaba, sino que participaba en movimientos eclesiales y sociales, y ahí conocí yo a Paulo Freire, y a partir de ahí, pues, una vez que leí la pedagogía del oprimido, no leí ninguna otra cosa más, o sea, no leí ninguna otra cosa más. Terminé los estudios de maestro y me fui al campo, me fui de maestro al campo, a Componese, no sé cómo se llama aquí, a una zona rural o una zona de campo. Y en esa zona de campo, pues empecé a trabajar en la escuela pública, pues con métodos muy abiertos, muy activos, mezclando cantos de guitarra, mezclando visitas de sindicatos ilegales, haciendo asambleas en la clase, haciendo marchas, aquí llamáis marchas, manifestaciones, en fin, integré un poco el pensamiento de Paulo Freire ahí, ¿no? Después el pensamiento de Paulo Freire lo llevé también a la política, porque yo después milité en un partido político de mi país, y estuve pues trabajando intensamente como militante político de un partido que ya prácticamente pues tiene muy poca representación, ya no tiene ninguna representación. Y en ese partido político pues también digamos, puse en marcha las ideas de Paulo Freire, ¿no? ¿Cómo conecto lo de ayer con lo de hoy? Bueno, a mí el paradigma de la educación liberadora, la educación tiene, digamos, desde que me hice educador, educar no vale para... Educar tiene sentido si nos liberamos de nuestras opresiones, ¿no?, de nuestros problemas internos, externos, y los del medio también, o sea, los internos, los externos y los del medio. Entonces la educación no tiene ningún sentido, claro. Entonces hoy día en mi país y en gran parte de los países, pues la educación política, la educación ciudadana, la educación democrática, la educación en valores, es una cosa absolutamente marginal, una cosa no interesa, solo interesa las matemáticas, el inglés, la computación, los exámenes. Y entonces yo he tratado de llevar a Paulo Freire en la escuela pública, no solamente llevando contenidos sociales, contenidos en valores, currículum orientados a la justicia, a la libertad, a la democracia, sino haciendo democracia en la clase, haciendo asambleas de clase, haciendo evaluaciones colectivas, o sea, tratando un poco de que la metodología
nunca es neutral, sino la metodología siempre está contaminada por la intencionalidad que se pretende con ella. Por lo tanto, no hay ningún método neutral. Y por lo tanto, la educación no es neutral. La educación siempre es políticamente beligerante. O beneficia a uno o perjudica a otro. Bueno, en este tiempo pues ya tuve la suerte de tener otro profesor que me animó a seguir estudiando. Estuve en la Facultad de Pedagogía durante 5 años y con 31 o 32 años pues terminé mi carrera de licenciatura. Seguí en la escuela, es decir, yo no dejé eso por seguir trabajando en la escuela. Y un poco pues he llevado a la escuela pues todo lo que aprendí. Y entonces a partir de esa licenciatura y de mi militancia política, pues seguí leyendo a Paulo Freire, seguí leyendo pues, prácticamente casi todas sus obras, ¿no? Porque creo que Paulo Freire es el maestro que nos anima a comprometer a la educación en responsabilidad social, ¿no? O sea, y a partir de ahí pues he conjugado métodos democráticos, liberadores, he combinado el juego, lo dramático, la creatividad, el canto, la música en mis digamos, trabajos de primaria y en mis trabajos de secundaria, porque después pasé a ser orientador psicopedagógico en secundaria. Cuando he sido profesor de psicología, pues también he hecho lo mismo. O sea, los alumnos han sido los protagonistas, hemos partido siempre de los problemas reales que tienen las personas.